Lo descubrí todo el día en que el abogado abrió aquel sobre pardo, ya algo arrugado por el tiempo. El testamento. Fue allí, en aquel despacho sofocante con olor a papel viejo y café recalentado, que el mundo se me vino abajo. Ninguno de mis 3 hijos era de mi marido. Ninguno. 60 años viviendo en una mentira, cargando una culpa que nunca fue mía. ¿Y alguna vez has sentido ese tipo de verdad desgarrarte el pecho por dentro? Como si alguien encendiera una cerilla en una habitación llena de gas. Es una historia que encoge el corazón, lo sé, e historias como la mía, llenas de giros y verdades ocultas, merecen ser contadas y escuchadas. Si te gustan las narrativas que nos hacen pensar sobre la vida, sobre los secretos y sobre la fuerza que ni siquiera sabemos que tenemos, considera suscribirte aquí al canal. Así, no te perderás ningún capítulo del viaje que fue mi vida. Ahora, déjame volver a aquel polvoriento despacho en Santiago de Querétaro, donde mi libertad comenzó con el sonido de un sobre al abrirse. La oficina del licenciado Morales era pequeña, abarrotada de expedientes atados con cordel y libros de tapa dura con títulos dorados ya desvaídos. Un ventilador de techo giraba lento, perezosamente, moviendo el aire pesado y caliente de julio sin llegar a refrescar. Mis 3 hijos estaban sentados a mi lado. Mateo, el mayor, con el ceño fruncido y la postura rígida de quien siempre ha llevado el mundo a sus espaldas. Isabel, la de en medio, con los brazos cruzados, la impaciencia visible en la forma en que golpeaba el suelo de parqué, suelto con el pie. Y Carlos, el menor, mirando por la ventana, pareciendo más interesado en las palomas que picoteaban en la plaza al otro lado de la calle que en los bienes que nuestro padre, Javier, había dejado. Yo misma no esperaba nada. Javier nunca fue un hombre de posesiones. Teníamos la casa, una pequeña tierra que apenas daba para el sustento y algunos ahorros que, yo sospechaba, no eran muchos. Para mí, aquel encuentro era solo una formalidad, el último capítulo de una vida de resignación. El licenciado Morales, un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa que se le resbalaban por la nariz sudorosa, carraspeó, acomodó los papeles sobre la mesa de madera oscura, evitando nuestra mirada. Había una vacilación en sus gestos, una reticencia que empezó a encender una pequeña alarma dentro de mí. Bueno, familia Aguilar, comenzó, con la voz un poco más baja de lo normal. Estamos aquí para la lectura del testamento del señor Javier Mendoza. Fue bastante específico en sus últimas voluntades. Mateo se inclinó hacia adelante. Licenciado, ¿podemos ir al grano? Tengo que volver al taller. El abogado asintió, tragando saliva. Claro, Mateo. El testamento es breve. Deja la casa y la tierra a la señora María del Rosario Aguilar. Hizo una pausa, y sentí un alivio momentáneo. Al menos no quedaríamos desamparados. Y los ahorros, un total de... Consultó un extracto. 87,000 pesos. Deben ser divididos en partes iguales entre los 3 hijos. Mateo, Isabel y Carlos. Isabel resopló, un sonido bajo de desdén. ¿Eso era todo? ¿Toda una vida de trabajo para esto? Isabel, por favor, la reprendió Mateo en voz baja, pero el abogado levantó la mano. Hay una cosa más, una carta. El señor Mendoza insistió en que la leyera en voz alta, en presencia de todos ustedes. La dejó sellada junto al testamento. Fue entonces cuando tomó el sobre pardo. El pegamento estaba amarillento por la edad. Usó un abrecartas de metal para romper el lacre con un sonido seco y cortante, un sonido que retumbó dentro de mí. Desdobló una única hoja de papel, amarillenta en los bordes, la caligrafía de Javier inconfundible, angulosa y dura, como él. El silencio en la sala se hizo más denso. El ventilador parecía haberse detenido. Solo oía mi propia respiración, superficial y rápida. El licenciado Morales comenzó a leer. Su voz era un murmullo monótono, pero cada palabra caía sobre mí como una piedra. Yo, Javier Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente como anexo a mi testamento. Dejo la casa a María, no por amor u obligación, sino porque fue en ella donde pagó su deuda conmigo. Una deuda que comenzó cuando llegó a mí con un hijo en el vientre que no era mío. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Miré a Mateo, cuyo rostro se convirtió en una máscara de piedra. Isabel dejó de golpear el suelo con el pie. Carlos, finalmente, se giró desde la ventana, con los ojos desorbitados. El abogado continuó, con la voz ahora temblando un poco. La acepté, le di mi apellido al niño y la traté como a una esposa decente ante la sociedad.
pero nunca olvidé su deshonra. Y ella la repitió, 2 veces más. Isabel tampoco es mi hija, ni Carlos. Lo supe todo, desde el principio. Viví durante 60 años criando a los hijos de otros hombres, soportando la humillación en silencio. Un sollozo escapó de la garganta de Isabel. Mateo parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. No podía moverme. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en plomo. La voz del abogado continuaba, lejana, como un eco en un pozo. Que esta verdad sirva como mi legado. Que sepan que la madre que tanto veneran no es más que una mujer que me engañó toda la vida. El dinero que dejo es la última limosna que doy a sus hijos. La casa es el pago por su servidumbre. Estamos en paz. Javier Mendoza. El papel fue depositado sobre la mesa. El silencio que siguió ya no era pesado. Era violento. Un vacío ensordecedor donde antes existía una familia. Mis hijos me miraron. 3 pares de ojos. 3 universos de dolor, confusión y acusación. Mateo, con la traición estampada en el rostro. Isabel, con una mezcla de shock y un brillo enfermizo de yo sabía que algo andaba mal. Y Carlos, mi dulce Carlos, con los ojos llenos de lágrimas, pareciendo un niño perdido. En aquel momento, no sentí vergüenza, no sentí culpa. Sentí el suelo abrirse, no para tragarme, sino para liberar algo que llevaba enterrado décadas. Una rabia fría y antigua, porque la mentira que él contó en esa carta era la peor de todas. La verdad era mucho, mucho más cruel. Y la víctima de toda esa historia, la única, siempre fui yo. Pero ¿cómo podría explicar 60 años de silencio en un único instante de devastación? Mi nombre es María del Rosario Aguilar. Hoy tengo 74 años, pero la mujer sentada en aquel despacho parecía tener 1000. Mis manos, posadas en mi regazo, eran un mapa de venas y manchas de la edad. Manos que plantaron maíz, lavaron ropa en ríos, acunaron bebés y cerraron los ojos de un marido. Manos que ahora temblaban incontrolablemente. Para entender el veneno contenido en esa carta, es necesario retroceder mucho, a la comunidad de la Venta, un puñado de casas de adobe esparcidas entre los campos de maíz y nopales, a medio camino entre San Juan del Río y Tequisquiapán. El cielo de Querétaro era de un azul tan intenso que llegaba a doler los ojos, y el aire olía a tierra seca y a chile en el comal. Nací allí, en 1949, la menor de 7 hermanos. La vida era simple y dura. Mi padre, un hombre de pocas palabras y piel curtida por el sol, nos enseñó el ritmo de la tierra. Mi madre, con su rebozo siempre anudado a los hombros, nos enseñó el ritmo de la casa y de la fe. La pobreza no era una condición, era el aire que respirábamos. No la sentíamos como una carencia, pues no conocíamos la abundancia. Teníamos frijoles, tortillas y la familia. Para nosotros era suficiente. Yo era una niña soñadora. Mientras mis hermanas aprendían a bordar, yo me escondía detrás del granero para leer los pocos libros viejos que el cura de la parroquia me prestaba. Soñaba con el mar, que solo conocía por fotos, y con ciudades grandes donde las mujeres usaban zapatos de tacón y vestidos de colores. No quería la vida de mi madre, una repetición infinita de días iguales, marcados por el amanecer y el atardecer. Quería más, aunque no sabía exactamente qué era ese más. Tenía 16 años cuando lo conocí. Ricardo no era de nuestra comunidad. Llegó con un grupo de trabajadores para ayudar en la construcción de una nueva carretera que conectaría los pueblos. Era diferente a todos los muchachos que conocía. Tenía el pelo negro y liso, una sonrisa fácil que mostraba dientes muy blancos y hablaba de la Ciudad de México como si fuera el paraíso en la tierra. Me notó en la fiesta de la cosecha. Mientras todos bailaban al son de la banda local, él se acercó con 2 vasos de agua de Jamaica y me contó historias sobre cines, parques y luces que nunca se apagaban. Para una niña que solo conocía el brillo de las estrellas y el silencio de la noche del campo, sus palabras eran pura magia. Nuestro noviazgo fue un secreto. Encuentros rápidos detrás de la iglesia vieja, notas intercambiadas por debajo de la puerta de mi casa. Me prometió el mundo. Prometió que, en cuanto terminara el trabajo en la carretera, volvería a buscarme y nos casaríamos en la capital. Yo, ingenua y enamorada, creí cada palabra. Le entregué lo único de valor que una joven de mi época y lugar poseía, mi honra. No lo vi como una pérdida, sino como un regalo, la prueba máxima de mi amor. Me dio un pequeño pañuelo de seda azul, diciendo que era del color del mar que un día veríamos juntos. Lo guardé como una reliquia sagrada. Semanas después, el equipo de construcción se fue.
Ricardo me abrazó fuerte en nuestra última noche y juró que volvería en un mes. «Espérame, mi Rosarito», susurró en mi oído. «Vamos a construir nuestra vida lejos de aquí». Yo esperé. El primer mes pasó, luego el segundo. El tercer mes llegó con una certeza nauseabunda que me despertaba por la mañana y me acompañaba todo el día. Estaba embarazada. El pánico era una garra fría apretando mi corazón. En mi comunidad, una madre soltera era una paria, una vergüenza para la familia. La deshonra no sería solo mía, sino de todos los Aguilar. Mi padre, si lo descubría, me echaría de casa. Mi madre moriría de disgusto. Y Ricardo no volvió. Desapareció como si nunca hubiera existido, llevándose con él mis promesas y mi futuro. Me quedé sola con un secreto que crecía dentro de mí, un pañuelo de seda azul y un miedo tan grande que me paralizaba. El secreto de mi embarazo era una fiebre que me consumía por dentro. Intenté ocultarlo todo lo que pude, usando ropa más ancha, encorvando el cuerpo para disimular el sutil cambio en mi silueta, pero las náuseas matutinas y el cansancio constante no podían ocultarse a mi madre. Me acorraló en la cocina un día, mientras yo molía maíz en el metate. Sus ojos, oscuros y profundos, no tenían rabia, solo una tristeza infinita. No necesitó preguntar. Solo tocó mi vientre con su mano callosa y susurró: «Ay, mi hija, ¿qué fuiste a hacer?». Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente brotaron, un diluvio de miedo y vergüenza. Se lo conté todo, con la voz entrecortada, entre sollozos que sacudían mi cuerpo entero. Hablé de Ricardo, de las promesas, del pañuelo azul que aún guardaba bajo mi colchón. Mi madre me abrazó. No fue un abrazo de consuelo, sino de resignación, el abrazo de quien sabe que la batalla está perdida. «Tu padre no puede saberlo», dijo, con voz firme. «Él no lo entendería». A partir de ese día, mi madre se convirtió en mi cómplice. Inventaba excusas para mis malestares. Decía que era una debilidad en la sangre, pero sabíamos que era cuestión de tiempo. El vientre crecería, y el secreto se haría visible para todos. La noticia, como siempre ocurre en los lugares pequeños, se filtró, no sé cómo. Quizás una vecina oyó mis sollozos, quizás el cambio en mi cuerpo se volvió demasiado obvio. Pronto, los susurros comenzaron. Los sentía a mis espaldas cuando iba al mercado, las miradas de lástima de las mujeres mayores, las sonrisas de burla de las chicas de mi edad, las miradas lascivas de los hombres. Yo era la caída, la deshonrada, la mancha en la reputación de la familia Aguilar. Mi padre, finalmente, lo descubrió. No fue mi madre quien se lo contó, fue don Eladio, el dueño de la tienda, un hombre chismoso y malicioso. Paró a mi padre en la plaza y, con un falso tono de preocupación, le preguntó si era verdad que la pequeña Rosario estaba esperando un encargo sin tener cartero. Esa noche, el infierno se desató en nuestra casa. Mi padre no gritó. Su furia era fría y silenciosa, lo que era mucho peor. Se sentó a la mesa de la cocina, el rostro una máscara de decepción y rabia contenida. No me miró. Habló con mi madre, como si yo no estuviera allí. «No puede seguir bajo este techo», dijo, con voz baja y cortante. «Ha traído la vergüenza a mi nombre. A partir de mañana, ya no es mi hija». Mi madre suplicó, lloró, argumentó que no tenía a dónde ir, pero su decisión era de hierro. Pasaría la noche en el granero, y por la mañana tendría que irme. ¿A dónde? Nadie lo sabía, ni yo. Esa noche, en la oscuridad del granero, acostada sobre el heno que me picaba la piel, recé. No pedí perdón, pedí una salida. Estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa, a cualquiera, que me sacara de aquel abismo de desesperación. Tenía solo 17 años. Estaba embarazada y completamente sola. El mundo que conocía, los campos, la familia, los sueños, todo se había deshecho en polvo. Fue en ese momento, en el punto más bajo de mi existencia, que apareció Javier Mendoza, como un ángel sombrío, una solución que resultaría ser una sentencia. Javier Mendoza no era un extraño. Su familia tenía una tierra vecina a la nuestra. Era casi 10 años mayor que yo. Un hombre serio, callado, que rara vez sonreía. Nadie lo consideraba guapo. Tenía el rostro anguloso, marcado por el sol y por la viruela que había contraído en la infancia. Sus ojos eran pequeños y oscuros, y parecían observarlo todo sin revelar nada. Ya se acercaba a los 30 años, y aún no se había casado, lo que generaba comentarios en el pueblo. Decían que era difícil, demasiado exigente. Supo de mi situación.
Esa mañana, mientras me preparaba para dejar el granero con un atado de ropa y ningún destino, él estaba esperando afuera. Me encogí, esperando otra mirada de desprecio, pero él solo me miró con esa expresión indescifrable suya. «María del Rosario», dijo, con voz grave. «He oído lo que ha pasado». No respondí, solo asentí, con los ojos fijos en el suelo. «Tu padre es un hombre duro, pero de honor», continuó. «La vergüenza es algo pesado de llevar». Pensé que estaba allí para darme un sermón, para restregarme sal en la herida, pero entonces dijo las palabras que cambiarían el curso de mi vida para siempre. «Yo puedo solucionarlo. Me caso contigo». Levanté la cabeza, incrédula. El sol de la mañana le daba en el rostro, haciéndole entrecerrar los ojos. No había amabilidad en su expresión, solo una frialdad práctica. «¿Por qué?», logré preguntar, con un hilo de voz. «¿Por qué haría eso?» «Necesito una esposa», respondió, como si estuviera discutiendo el precio del maíz. «Alguien que cuide de la casa, que me dé hijos. Y tú necesitas un nombre para tu criatura, un techo. Te doy mi apellido. Le doy un apellido a tu hijo. A cambio serás mi esposa. Cuidarás de mi casa, de mi tierra y de mí. Serás una mujer decente, bajo mi protección». No era una propuesta de amor, era un negocio, un contrato. Me estaba ofreciendo una salida de la deshonra, un rescate del abismo, y el precio era mi vida, mi libertad. La niña que soñaba con el mar sería cambiada por una mujer que cuidaría la casa de un hombre que no la amaba. En ese momento, no dudé. El miedo era más grande que cualquier sueño. La perspectiva de vagar sola, embarazada, era un terror inimaginable. La oferta de Javier era un puerto seguro, por más desprovisto de calor que fuera. «Acepto», dije, y la palabra sonó extraña en mi propia boca. Fue a hablar con mi padre. La conversación fue a puerta cerrada. No sé qué dijeron, pero cuando mi padre salió, su rostro estaba menos tenso. Me miró y solo dijo: «Te casarás con Javier a finales de la semana. Dale gracias a Dios de que es un hombre bueno y está dispuesto a limpiar tu suciedad». No hubo fiesta de bodas, solo una ceremonia sencilla en la sacristía de la iglesia, con el cura, mi madre y los padres de Javier como testigos. Llevé un vestido prestado, de color beige, pues no tenía derecho al blanco. Durante toda la ceremonia, Javier no sonrió ni una sola vez. Cuando el cura nos declaró marido y mujer, no me besó, solo tomó mi mano, y su tacto era frío y seco. Salí de la iglesia y fui a su casa. Una pequeña casa de adobe, limpia, pero austera. No había flores en el jardín, ni cortinas de colores en la ventana. Era la casa de un hombre solitario, y ahora era mi prisión. Esa noche me tomó como su esposa, en un acto rápido y silencioso, desprovisto de cualquier ternura. Fue allí donde entendí la profundidad del contrato que había firmado. Yo no era su amada, era su propiedad, la guardiana de su casa, y la portadora de un secreto que él, generosamente, había accedido a ocultar. O eso pensaba yo. La vida con Javier se instaló en una rutina de silencio y trabajo. Me despertaba antes que el sol, preparaba el café, cuidaba de los animales, limpiaba la casa, lavaba la ropa en el río, cocinaba. Él se iba al campo y solo volvía al anochecer. Nuestras comidas transcurrían en silencio. El único sonido era el de nuestros cubiertos contra los platos de barro. Nunca preguntaba cómo me sentía. Mi embarazo avanzaba, y él lo ignoraba. Era como si el niño que crecía dentro de mí no existiera, un fantasma en nuestra casa silenciosa. A veces me sorprendía hablando con mi bebé, susurrándole promesas de amor, solo para sentir alguna conexión humana. Mateo nació en una noche de tormenta de febrero. El parto fue difícil, asistido solo por la partera del pueblo, doña Elvira. Javier se quedó afuera, en la sala, esperando. Cuando todo terminó y doña Elvira lo llamó para ver al niño, entró en la habitación, miró al bebé acurrucado en mis brazos y no dijo nada. Su rostro era un lienzo en blanco. No lo tomó en brazos. Solo se dio la vuelta y se fue. En los días que siguieron, su indiferencia se transformó en algo más cortante. Se refería a Mateo como «el niño» o «tu hijo», nunca «mi hijo» o «nuestro hijo». Si el bebé lloraba durante la noche, se levantaba y se iba a dormir al sofá de la sala, cerrando la puerta tras de sí. Era un castigo silencioso, una forma de recordarme constantemente mi deuda. Me dediqué a Mateo con un amor feroz, casi desesperado. Él era la única fuente de calor en mi vida fría. Sus sonrisas desdentadas, la forma en que sus manitas se aferraban a mi dedo, todo eso era mi refugio.
Creé un mundo para nosotros dos, un mundo de canciones de cuna e historias inventadas, un mundo donde el silencio de Javier no podía entrar, pero su amargura estaba siempre presente, como un moho invisible en las paredes de la casa. Nunca me agredió físicamente, pero su violencia era psicológica, sutil y constante. Eran las miradas de desprecio cuando compraba una tela un poco más cara para hacerle ropa a Mateo. Era la forma en que examinaba la comida que preparaba, buscando defectos. Era el silencio pesado que usaba como arma, aislándome, haciéndome sentir como una intrusa en mi propia casa. Empecé a creer en la narrativa que él construyó. Yo era la pecadora, y él era el santo que me había salvado. Le debía todo. La gratitud se mezclaba con el miedo, y me esforzaba cada vez más por ser la esposa perfecta, el ama de casa perfecta, con la esperanza de arrancarle una pizca de aprobación, un gesto de afecto. Pero nada llegaba. Así pasaron los años. Mateo creció, y se convirtió en un niño callado y serio, muy parecido al hombre que llamaba padre. Sentía la tensión en la casa y trataba, a su manera infantil, de no causar problemas. Rara vez reía a carcajadas, como si temiera romper el silencio opresivo. Yo me sentía marchitar por dentro. La niña soñadora había muerto, y en su lugar había una mujer resignada, que medía sus días por la cantidad de tareas cumplidas. La soledad era una compañera constante, y fue en el apogeo de esa soledad, unos 5 años después del nacimiento de Mateo, que mi vida tomó otro desvío inesperado. Un desvío que plantaría la segunda semilla del secreto que Javier usaría para crucificarme al final. La vida continuaba su curso monótono. Javier, con el tiempo, acumuló un poco más de dinero, compró una camioneta vieja y comenzó a llevar nuestros productos, maíz, frijoles, quesos que yo había aprendido a hacer, para venderlos en el mercado de Tequisquiapan. Esos viajes lo mantenían fuera por 1 o 2 días cada semana, y esos eran los únicos momentos en los que sentía que podía respirar. En esas breves ausencias, la casa se transformaba. Yo cantaba mientras cocinaba. Le contaba historias a Mateo sin bajar la voz. El aire parecía más ligero, menos cargado de la desaprobación silenciosa de mi marido. Fue en una de esas ocasiones que conocí a Alejandro. Era un vendedor ambulante de telas, venido de Celaya, un hombre sonriente, de hablar pausado y ojos amables, que pasaba por nuestro pueblo cada 2 o 3 meses. Paraba su furgoneta de colores en la plaza y exhibía sus rollos de tela como si fueran tesoros. La primera vez, solo miré de lejos, admirando los colores vivos, los estampados florales. No tenía dinero para lujos, pero él me vio, sonrió y me llamó. «Señora, venga a ver, mirar no cuesta nada», dijo con voz cálida. Me acerqué, tímida. Me mostró una tela de algodón con pequeñas flores azules, del color del cielo de verano. «Esta combinaría con sus ojos», comentó, de forma natural, sin malicia. Me sentí cohibida. Hacía años que nadie me decía algo amable. Murmuré que no podía comprar y me alejé, pero ese pequeño cumplido se quedó conmigo todo el día. En cada visita de Alejandro, conversábamos un poco más. Me contaba sobre las ciudades que visitaba, sobre la gente que conocía. Me preguntaba sobre mi vida, sobre mi hijo. Me escuchaba. Era algo tan simple, pero para mí era como encontrar un pozo de agua fresca en medio del desierto. Me veía como María, no como la esposa de Javier. Javier estaba en uno de sus viajes cuando Alejandro pasó por 6ª o 7ª vez. Llovía fuerte ese día, una lluvia de verano que convertía las calles de tierra en ríos de lodo. Estaba intentando cubrir sus telas con una lona cuando un viento fuerte se la arrancó de las manos. Corrí a ayudarlo. Quedamos empapados en segundos, riendo mientras luchábamos contra el viento y la lluvia. «Déjeme ofrecerle un café para que se caliente», dije, sin pensar. Él aceptó. En mi casa, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina, conversamos durante horas. Habló de su esposa, fallecida hacía algunos años, de la soledad de sus viajes. Yo, por primera vez en mucho tiempo, hablé de mis sueños de niña, de mi amor por los libros, cosas que había enterrado bajo capas de deber y resignación. No hubo promesas, no hubo declaraciones, hubo solo un momento de profunda conexión humana, un momento en que 2 seres solitarios encontraron consuelo el uno en el otro. Sucedió allí, en mi cocina, con el olor a café y tierra mojada en el aire. Fue un gesto de ternura, un abrazo que se profundizó, un refugio desesperado contra la frialdad del mundo. Se fue a la mañana siguiente, antes de que saliera el sol.
Nos despedimos con una mirada que contenía un universo de cosas no dichas. Sabía que lo que había hecho era incorrecto, según los estándares de mi fe y de mi comunidad. La culpa me corroía, pero, por debajo de la culpa, había algo más, la sensación de haber sido vista, de haber sido humana por una noche. Semanas después, la misma náusea matutina volvió, el mismo pánico helado. Estaba embarazada de nuevo. Esta vez, el miedo era diferente. No era el miedo de la joven abandonada, sino el miedo de la esposa infiel, el miedo a lo que Javier haría. No tuve el valor de decirle que el hijo no era suyo. No podía, me destruiría. Así que callé. Dejé que creyera que era suyo, aún sabiendo que era una mentira. Cuando le conté sobre el embarazo, su rostro se cerró aún más. Si antes era frío, ahora era glacial. ¿Otro?, dijo, la palabra cargada de desprecio. Espero que sea más útil que el primero. Isabel nació en una tarde soleada de mayo. Era preciosa, con el pelo más claro que el de Mateo y ojos curiosos. Cuando la sostuve por primera vez, mi amor por ella se mezcló con una tristeza profunda. Su vida comenzaba bajo el peso de dos secretos, el de su hermano y el suyo propio. Javier apenas la miró. La llegada de Isabel marcó el inicio de una nueva fase de mi tormento. Se alejó completamente de mí. Pasó a dormir permanentemente en el sofá. Nuestra casa, que ya era silenciosa, se convirtió en un mausoleo. Y yo, la guardiana de los secretos y del dolor que resonaba en sus paredes. Los años que siguieron a la llegada de Isabel fueron los más áridos de mi vida. La indiferencia de Javier se había solidificado en un muro de hielo infranqueable. Vivíamos bajo el mismo techo, como dos extraños que se detestaban, unidos solo por la conveniencia social y por los hijos que él, ahora lo entendía, veía como míos y no nuestros. Mateo, ya un niño, sentía la frialdad del padre y se esforzaba por ser invisible, siempre servicial, siempre silencioso. Isabel, por otro lado, parecía haber nacido con una llama de rebeldía. Desde pequeña, desafiaba el silencio con sus risas fuertes, sus preguntas incesantes, su terquedad. Chocaba de frente con la autoridad pasivo-agresiva de Javier, lo que resultaba en castigos severos y más silencio. Él la castigaba ignorándola por días, un trato que la hería más que cualquier nalgada. Me veía dividida entre proteger la llama de Isabel y enseñarle la prudencia para sobrevivir en esa casa. Era una batalla perdida. Ella veía mi sumisión y la despreciaba, sin entender que era una armadura que yo vestía para protegernos a todos. Nuestra relación se volvió tensa, llena de amor no dicho y resentimiento creciente. Mi propia alma estaba hambrienta de conversación, de conocimiento, de cualquier cosa que me sacara de la rutina aplastante del trabajo doméstico y la soledad. Comencé a frecuentar la pequeña biblioteca que el nuevo cura, el padre Francisco, había montado en la parroquia. Era un hombre joven, venido de la ciudad, lleno de ideas. Me prestaba libros, y yo los devoraba por la noche, a la luz de un candil, después de que todos en la casa estuvieran dormidos. Leía sobre historia, sobre tierras lejanas, leía poesías. Los libros eran mi escape, mi ventana a un mundo donde las mujeres tenían voz y voluntades. Fue a través de los libros que conocí a Damián. Él era el nuevo maestro de la escuela rural. Llegó de Guanajuato, un hombre de unos 30 y tantos años, con gafas de montura fina, un aire intelectual y una pasión contagiosa por la enseñanza. Él y el padre Francisco se hicieron amigos y, juntos, organizaron un círculo de lectura para los adultos de la comunidad. Fui la primera en inscribirme. Al principio apenas hablaba, solo escuchaba, maravillada, las discusiones sobre los libros. Damián tenía una forma de explicar las cosas que lo hacía todo claro y fascinante. Notó mi interés y comenzó a animarme a participar. ¿Cuál es su opinión, doña María?, preguntaba, sus ojos castaños mirándome con un respeto que nunca había recibido de Javier. Poco a poco, comencé a expresar mis ideas. Hablé sobre los personajes, sobre los sentimientos que la lectura me despertaba, y Damián me escuchaba con atención genuina, validaba mis pensamientos. Después de las reuniones, a veces conversábamos por unos minutos, me recomendaba otros libros, me preguntaba sobre mis hijos. Nuestra conexión no era física, era intelectual, era una sintonía de almas. Con él, no me sentía solo una ama de casa, me sentía inteligente, interesante, una persona. Javier, por supuesto, lo desaprobaba. Pérdida de tiempo, refunfuñaba cuando salía para el círculo de lectura.
En lugar de llenarte la cabeza de tonterías, deberías estar remendando mis pantalones. Su desprecio solo me empujaba más hacia ese pequeño refugio de conocimiento y respeto. Un día, Damián anunció que estaba organizando una pequeña feria de ciencias en la escuela y pidió ayuda a los padres. Me ofrecía ayudar a hacer los bocadillos para los niños. Pasé una tarde en la escuela, en la pequeña cocina, mientras él y los alumnos montaban los proyectos. Al final del día, todos se fueron, y quedamos solo nosotros dos, ordenando el desorden. Conversamos sobre la importancia de la educación, sobre cómo podría ser la única salida para los niños de nuestra comunidad. Me habló de su frustración por la falta de recursos, de su sueño de montar una biblioteca más grande para los alumnos. Lo escuchaba, y mi corazón se llenaba de admiración. Estaba intentando traer luz a nuestro pequeño mundo. En ese momento, en medio de cartulinas de colores y botes de pegamento, dejó de ordenar y me miró. «Usted tiene una mente brillante, María», dijo con voz suave. «Es una pena que no haya tenido la oportunidad de estudiar más. Nadie me había dicho algo así nunca». Las lágrimas brotaron de mis ojos, lágrimas de gratitud y de tristeza por una vida que podría haber tenido. Él, al ver mi emoción, tocó mi brazo, un gesto de consuelo, y ese simple toque rompió la última barrera dentro de mí. Fue un momento de debilidad, de desesperación, de una necesidad abrumadora de sentir que le importaba a alguien. Un único beso, robado y triste, en un atardecer en la escuela vacía, nada más, pero fue suficiente. Meses después, la certeza terrible, por tercera vez. Carlos, cuando se lo conté a Javier, ni siquiera me miró, solo se levantó de la mesa, fue hasta la puerta y escupió en el suelo. Ese gesto me lo dijo todo. No necesitaba palabras. Su asco era elocuente. Carlos nació diferente a los otros. Era un niño callado, sensible, con un talento innato para el dibujo. Desde pequeño vivía en un mundo propio, dibujando en cualquier trozo de papel que encontraba. Javier lo despreciaba abiertamente. Lo llamaba débil, una mujercita. Ahora, la casa no era solo silenciosa, era un campo de batalla emocional. De un lado, Javier, con su resentimiento petrificado. Del otro, yo, con mis 3 hijos, cada uno un secreto, cada uno un recordatorio de un momento de fuga, de una búsqueda desesperada por algo que mi matrimonio nunca me dio. Afecto, conexión, respeto. Y yo cargaba el peso de todo eso sola, creyendo ser la única culpable por haber manchado el honor del hombre que, supuestamente, me había salvado. Las décadas siguientes se arrastraron como un río lento y fangoso. La casa, que mantenía impecablemente limpia, con sus paredes encaladas cada año, se convirtió en el símbolo de mi prisión. Era una fachada de decencia y orden que ocultaba la podredumbre emocional que nos consumía por dentro. Para el mundo exterior, éramos la familia Mendoza Aguilar. Javier era visto como un hombre trabajador, serio y respetable. Yo era Doña María, la esposa devota, la madre ejemplar, siempre presente en la iglesia, siempre contribuyendo con comida para las fiestas de la comunidad. Nadie veía las grietas bajo la pintura fresca. Javier perfeccionó su tortura silenciosa, controlaba cada centavo. Tenía que pedirle dinero para comprar comida, y él me hacía listar cada artículo, cuestionando cada gasto. ¿Para qué tanto tomate? Estás derrochando. Era una forma de humillarme, de recordarme mi dependencia. Usaba a los hijos para herirme. Si Mateo sacaba una mala nota en la escuela, la culpa era mía. No lo ayudas lo suficiente. Solo sabes leer tus porquerías de libros. Si Isabel respondía con insolencia, era porque yo no le daba la educación de una señorita decente. Si Carlos prefería dibujar a jugar al fútbol, era porque yo lo estaba malcriando, haciéndolo débil. El silencio en las comidas se convirtió en una institución. Comíamos mirando nuestros platos. El sonido de los tenedores y cuchillos era la única comunicación. A veces, rompía el silencio con una crítica mordaz a mi comida o una queja sobre el trabajo. Nunca una pregunta sobre nuestro día, nunca una palabra de interés. Mis hijos crecieron en ese ambiente tóxico, y cada uno desarrolló su propia estrategia de supervivencia. Mateo se convirtió en la imagen del padre que lo crió, serio, cerrado, obsesionado con el trabajo. Intentaba en vano ganarse la aprobación de Javier, siendo el hijo perfecto, el trabajador incansable. Asumió la carga de ser el hombre de la casa, mucho antes de convertirse en uno, protegiéndome a mí y a sus hermanos de la manera que podía, absorbiendo la ira de Javier para que no nos alcanzara. Llevaba una tristeza en los hombros que era demasiado pesada para un joven. Isabel canalizó su rabia hacia la rebeldía.
Desafiaba a Javier en todo. Usaba ropa que él consideraba indecente, salía con muchachos que él desaprobaba, hablaba de irse del pueblo a la ciudad. Cada acto de rebeldía era un grito de atención, una forma de romper la opresión de esa casa. Su relación conmigo era de amor y conflicto. Me amaba, lo sé, pero resentía mi pasividad, que veía como debilidad. Carlos se refugió en su mundo interior. Era el alma sensible de la casa, el barómetro de nuestras emociones. Cuando la tensión era alta, se encerraba en su habitación y dibujaba durante horas. Sus dibujos eran su lenguaje, llenos de colores y formas que expresaban la melancolía y la belleza que veía en el mundo. Javier lo ignoraba la mayor parte del tiempo, pero cuando lo notaba, era para hacer un comentario cruel sobre su inutilidad. Yo lo protegía como una leona, incentivando su talento, comprándole lápices y papel a escondidas. Era el más cercano a mí, el único que parecía entender mi tristeza sin que necesitara decir una palabra. Crecieron, y, uno a uno, encontraron maneras de irse de casa. Mateo se casó con una chica de la comunidad vecina y abrió su propio taller mecánico. Trabajaba de sol a sol, como si huyera de algo. Isabel, en cuanto cumplió 18 años, hizo las maletas y se fue a Querétaro, a trabajar en una tienda. Consiguió lo que siempre quiso: distancia. Carlos ganó una beca para una escuela de artes en Guanajuato. Fue su salvación. Yo me quedé atrás, sola con Javier. La casa se volvió aún más silenciosa, el vacío llenado solo por el peso de 60 años de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. Me convertí en su cuidadora a tiempo completo, una enfermera no remunerada. Mi sentencia, pensaba, era servirlo hasta el fin. Incluso en la más oscura de las prisiones, el alma busca una rendija de luz. La mía la encontró en el jardín, el pequeño trozo de tierra detrás de la casa, que antes era solo una huerta utilitaria con maíz, calabaza y frijoles, se convirtió en mi santuario. Comencé poco a poco. Planté una bugambilia, cuyas flores de un rosa vibrante se derramaban sobre el muro de adobe. Después vinieron las rosas, rojas y aterciopeladas, que perfumaban el aire de la mañana. Planté claveles, geranios, dalias. Cada semilla plantada era un acto de desafío. Cada flor que brotaba era una pequeña victoria contra la aridez de mi vida. Javier se quejaba. ¿Para qué gastar agua en esas inutilidades? Las flores no llenan la barriga. Pero yo lo ignoraba. El jardín era el único lugar donde yo mandaba. Allí, yo era la creadora. Decidía dónde plantar, cuándo regar, qué colores combinar. Conversaba con mis plantas, susurrándoles como lo hacía con mis bebés. Ellas me respondían con su belleza silenciosa. Mi jardín se hizo famoso en el vecindario. Las mujeres se paraban en la puerta para admirarlo. «Doña María, ¿qué manos tiene usted? Todo le florece». No sabían que cultivaba esas flores con la misma intensidad con la que intentaba cultivar la esperanza dentro de mí. Hice amistad con algunas de esas mujeres. La principal de ellas era Consuelo, mi vecina viuda. Era una mujer de risa fácil y gran corazón. Empezamos a tomar café juntas por las tardes, sentadas en mi porche, frente al jardín. Con ella podía hablar de cosas simples: el precio del azúcar, la nueva telenovela, la salud de los hijos. Nunca me preguntó sobre mi matrimonio. Consuelo era sabia, veía la tristeza en mis ojos, pero no forzaba la entrada. En su lugar, me ofrecía su compañía, un hombro amigo y, lo más importante, normalidad. Nuestras tardes de café eran un oasis de ligereza en mi pesada rutina. Otra pequeña rebelión era mi cocina. Si Javier controlaba el dinero, yo controlaba los sabores. Aprendí a cocinar los platos más elaborados de la cocina de Querétaro: moles, chiles en nogada, tamales. Cocinaba no para complacerlo. Él nunca elogiaba nada, sino por amor al arte, por el placer de crear algo hermoso y sabroso. Cuando mis hijos venían de visita, preparaba banquetes. La mesa se llenaba de colores y aromas. Era mi forma de darles el amor que no podía expresar en palabras, sofocada por la presencia de Javier. Comían y elogiaban, y por unas horas, la casa se llenaba de vida. Eran momentos agridulces, porque sabía que pronto se irían, y el silencio volvería. El jardín, la amistad con Consuelo, la cocina, eran mis flores entre los escombros, pequeños actos de autodefinición que me mantenían cuerda. Eran la prueba de que, aunque Javier hubiera aprisionado mi vida, no había logrado aprisionar mi alma. Una parte de mí, la que amaba la belleza, la amistad y la creación, todavía estaba viva.
esperando pacientemente el día en que pudiera finalmente respirar libremente. Ver a los hijos convertirse en adultos es una mezcla de orgullo y melancolía. En mi caso, era también una observación dolorosa de cómo la atmósfera de nuestra casa los había moldeado. Eran los frutos de un árbol que creció en el silencio y el resentimiento, y cada uno llevaba las marcas de ello. Mateo, mi primogénito, era el más parecido a Javier en su manera de ser, un hombre de pocas palabras, dedicado al trabajo hasta el punto de la extenuación. Se casó con Elena, una mujer dulce y paciente, y tuvieron 2 hijos. Era un buen padre, presente y proveedor, pero tenía dificultad para demostrar afecto. Lo veía jugar con sus hijos, y percibía una barrera, un miedo a entregarse a la alegría, como si la alegría fuera un lujo peligroso. Su relación conmigo era de un respeto protector, pero distante. Me llamaba cada semana, preguntaba si necesitaba algo, pero nuestras conversaciones eran siempre prácticas. Nunca preguntaba si era feliz. Creo que temía la respuesta. Con Javier, la relación era de pura formalidad. Hablaban del tiempo, de la cosecha, del motor de un tractor, nunca de sentimientos. Mateo aún buscaba la aprobación que nunca llegó, y eso lo convertía en un hombre perpetuamente insatisfecho. Isabel, mi hija del medio, era fuego puro. En Querétaro, floreció lejos de la sombra de Javier. Se cortó el pelo, usaba pantalones, y trabajaba como gerente en la tienda donde comenzó como vendedora. Era independiente, de opinión fuerte, y no se dejaba pisotear. Se casó y se divorció 2 veces, diciendo que no iba a aguantar que un hombre le mandara. Su relación conmigo era la más compleja. Me amaba ferozmente, pero también me juzgaba. ¿Por qué aguantaste todo eso, mamá?, me preguntó una vez, durante una de sus raras visitas. ¿Por qué nunca lo dejaste? No supe qué responder. ¿Cómo explicar el miedo, la dependencia, la época en que las mujeres no tenían opción? Ella, nacida en otra generación, veía mi vida como un fracaso, no como una batalla de supervivencia. Sus visitas eran siempre cortas e intensas, llenas de discusiones y abrazos apretados. Con Javier apenas hablaba. Intercambiaban monosílabos y miradas hostiles. Y Carlos, mi pequeño, mi artista, él era la prueba de que la sensibilidad puede sobrevivir en los ambientes más hostiles. En Guanajuato encontró su lugar. Se convirtió en un pintor reconocido, con un estilo único que mezclaba el paisaje rural de su infancia con elementos surrealistas y melancólicos. No se casó, dedicando su vida al arte. Carlos era el que mejor me entendía. No necesitaba explicaciones. Veía la tristeza detrás de mis sonrisas y la fuerza detrás de mi resignación. Nuestras conversaciones, por teléfono o cuando venía de visita, eran largas y profundas. Hablábamos de libros, de arte, del alma humana. Era el único que preguntaba: ¿cómo estás? De verdad, mamá. Detestaba a Javier, pero lo trataba con una educación fría, como si lo viera más como un objeto de estudio para su arte, que como una figura paterna. Eran 3 personas completamente diferentes, 3 mundos separados. Lo que los unía era un profundo amor por mí y una historia familiar compartida, marcada por la figura austera y enigmática del hombre que todos creían que era su padre. No sabían que la verdadera línea que los conectaba era otra. Todos eran hijos de mi desesperación, de mi soledad y de mi búsqueda de una pizca de humanidad en una vida que no tenía ninguna. La vejez le llegó a Javier no como una transición suave, sino como un enemigo que lo emboscó. Comenzó con una tos persistente que ignoraba, atribuyéndola al polvo del campo. Después, vino la falta de aire, el cansancio que lo obligaba a parar y sentarse a medio camino del campo. Él, que siempre había estado tan orgulloso de su fuerza física, de su capacidad para trabajar de sol a sol sin quejarse, estaba siendo traicionado por su propio cuerpo. El diagnóstico vino del médico del pueblo: enfisema pulmonar. Años fumando cigarros de hoja sin filtro habían cobrado su precio. La enfermedad progresó lentamente, pero de forma implacable. Primero, tuvo que abandonar el trabajo en el campo. Después, comenzó a tener dificultad para caminar por la casa. Finalmente, pasó la mayor parte del tiempo sentado en un sillón en la sala, mirando por la ventana, con un tanque de oxígeno a su lado, siseando como una serpiente constante. Me convertí en su enfermera a tiempo completo. Le daba los medicamentos, preparaba sus comidas, lo ayudaba a bañarse y a vestirse. Hacía todo en silencio, con la eficiencia de una profesional. No había ternura en mis gestos, solo el cumplimiento de un deber. La ironía de la situación no se me escapaba.
El hombre que me aprisionó con su salud y fuerza, ahora era mi prisionero, dependiente de mí para cada necesidad básica. El poder en nuestra casa había cambiado de manos. Podría haber usado eso para vengarme, para tratarlo con la misma frialdad con la que él me trató durante décadas. Pero no lo hice. Cuidarlo no era un acto de amor o perdón, era un acto de autopreservación, de mantener mi propia dignidad. No me rebajaría a su nivel. La enfermedad lo ablandó de maneras extrañas. El silencio, que antes era un arma de agresión, ahora parecía ser de resignación. A veces, lo sorprendía observándome mientras cuidaba el jardín. Su mirada ya no era de desprecio, sino algo que no podía descifrar. ¿Sería arrepentimiento? ¿O solo la melancolía de un hombre que ve acercarse el final? Nunca se disculpó, nunca dijo una palabra sobre el pasado, pero hubo momentos, breves y fugaces, en que la armadura se resquebrajó. Cierta noche, tuvo una crisis de tos terrible. Corrí a ayudarlo, acomodando sus almohadas, dándole agua. Cuando la crisis pasó, estaba exhausto, jadeante. Agarró mi mano, y su agarre era sorprendentemente fuerte. «Rosario», jadeó, «no me dejes morir solo». Fue la primera vez en años que usó mi nombre de una forma que no sonaba a orden, y fue la primera vez que demostró miedo. En ese momento, no vi al tirano que me atormentó. Vi solo a un viejo asustado, enfrentando la mortalidad. Asentí. «No te dejaré», murmuré. Y me quedé sentada junto a su cama hasta que se durmió, sosteniendo su mano. Los hijos venían a visitarlo, más por obligación que por afecto. Mateo traía piezas para reparar en el porche, solo para estar cerca. Isabel traía comidas especiales de la ciudad, que él apenas tocaba. Carlos se sentaba en un rincón y lo dibujaba, capturando la fragilidad de su decadencia. Se estaban despidiendo, a su manera, del padre que nunca los amó de verdad. La presencia constante de la muerte en la casa cambió la dinámica. Ya no había espacio para el resentimiento activo, solo había un cansancio profundo, una espera de lo inevitable. Y yo, en medio de todo eso, sentía una mezcla de emociones. Estaba la compasión humana por la criatura sufriente, estaba el alivio inminente de mi libertad, y estaba, por encima de todo, un profundo deseo de que todo terminara pronto, para que la vida, mi vida, pudiera finalmente comenzar. Javier murió una madrugada de noviembre, en su propia cama. No hubo drama, ni lucha, simplemente dejó de respirar. El siseo del tanque de oxígeno continuó por un momento, un sonido extrañamente solitario en la quietud de la casa. Yo estaba sentada en la silla junto a la cama, como lo había prometido. Cuando me di cuenta de lo que había sucedido, extendí la mano y le cerré los ojos. Lo primero que sentí no fue tristeza, ni alivio. Fue un silencio profundo, diferente a todos los silencios que habíamos compartido. Era el silencio del fin, el fin de un matrimonio, de una vida de servidumbre, de una carga. Llamé a Mateo. Su voz estaba somnolienta al otro lado de la línea, pero se volvió alerta al instante cuando dije: «Tu padre se ha ido». El día del funeral fue gris y frío, con un viento que barría las hojas secas por la calle del pueblo. La iglesia estaba llena. Javier, el hombre serio y trabajador, era respetado en la comunidad. La gente venía a darme el pésame, apretando mi mano, abrazándome. Era un buen hombre, doña María, un hombre de honor. Ahora está descansando. Yo asentía y agradecía, el velo negro ocultando la ausencia de lágrimas en mis ojos. No podía llorar. Era como si la fuente de lágrimas se hubiera secado después de décadas de tristezas no lloradas. Mis hijos estaban a mi lado, cada uno lidiando con el duelo a su manera. Mateo estaba estoico, organizando todo con una eficiencia sombría, el pilar de la familia como siempre. Isabel lloraba, pero sus lágrimas parecían ser más de rabia y frustración por todo lo que no se dijo, por todo lo que no pudo ser reparado. Carlos estaba callado, observándolo todo con sus ojos de artista, quizás viendo la escena final de una larga y trágica obra. Durante el entierro, mientras el cura recitaba las oraciones y el ataúd descendía a la tierra, miré el cielo nublado. Por primera vez, me permití sentir la verdad del momento. Estaba de luto, sí, pero no por Javier. Estaba de luto por la niña de 17 años que fui, llena de sueños. Estaba de luto por los 60 años que pasé en una prisión emocional. Estaba de luto por la vida que podría haber tenido. Después de que todos se fueron, volvimos a la casa ahora vacía. El olor a enfermedad todavía flotaba en el aire, mezclado con el olor de las flores del velorio. El sillón vacío en la sala era una presencia fantasmagórica. «¿Y ahora, mamá?», preguntó Isabel, en voz baja.
¿Qué vas a hacer? No lo sé, mi hija, respondí, y era la más pura verdad. Había pasado tanto tiempo siendo la esposa de Javier, la cuidadora de Javier, que ya no sabía quién era María del Rosario Aguilar. A la semana siguiente, recibimos la llamada del licenciado Morales sobre la lectura del testamento. Pensé que era el punto final, la última formalidad para cerrar este capítulo. Apenas sabía que no era el final, era el comienzo de todo. Era la bomba de relojería que Javier había dejado atrás, programada para explotar y destruir los cimientos de la familia que fingió proteger. Y así, volvemos a aquella sala sofocante en el centro de Querétaro. La carta de Javier yacía sobre la mesa del licenciado Morales, un testamento de su odio, y el silencio que se instaló era más pesado que la losa de cualquier tumba. El abogado, visiblemente incómodo, carraspeó. Yo lo siento mucho. Estoy obligado por ley a leer lo que el difunto dejó por escrito, pero sus palabras se perdieron en el torbellino de emociones que nos engullía. Miraba los rostros de mis hijos, y era como ver 3 espejos rotos, cada uno reflejando una versión diferente del dolor. Mateo fue el primero en recuperarse, o al menos en construir una fachada de control. Se levantó, con las manos cerradas en puños a los costados. Su rostro estaba pálido, la mandíbula apretada. «Eso es mentira», dijo con voz ronca. «No al abogado, sino a mí. Di que es mentira, mamá». Era una súplica, el último intento de un hombre de aferrarse al suelo que desaparecía bajo sus pies. Isabel comenzó a reír, una risa seca, sin alegría, al borde de la histeria. «¿Mentira? Claro que no es mentira. Tiene todo el sentido. Siempre lo tuvo. Su frialdad, la forma en que te trataba, cómo nos trataba, nos odiaba, y ahora sabemos por qué». Se giró hacia mí, los ojos brillantes con una mezcla de furia y dolor. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste vivir esa mentira y arrastrarnos contigo?» La acusación de Isabel me golpeó como una bofetada, pero fue la mirada de Carlos la que me partió el corazón. No decía nada. Solo me miraba, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, sus ojos llenos de una confusión tan profunda que me sentía ahogar en ella. Era el dolor de la traición más pura, la de un niño que descubre que el mundo que conocía era una farsa. Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada. ¿Qué palabras podría usar para explicar décadas de miedo, soledad y decisiones tomadas en la desesperación? ¿Cómo podría, en pocos minutos, deshacer la imagen de la madre que siempre habían conocido? Yo comencé, con un débil susurro. No es como él lo escribió. La historia es otra. ¿Qué otra historia, mamá?, gritó Isabel levantándose también. ¿Existe otra historia además del hecho de que tuviste 3 hijos con 3 hombres diferentes mientras estabas casada con nuestro padre? ¿El hombre que nos dio un apellido? Él no era nuestro padre, explotó Mateo, su voz finalmente quebrándose. Se giró hacia su hermana. Sí, eso es verdad. No era nada nuestro. Y tú, me señaló con el dedo temblando. Nos hiciste vivir una mentira. Me hiciste admirar a un hombre, honrar a un hombre que aparentemente pasó toda la vida siendo humillado por ti. Cada palabra era una puñalada. No lo veían, no podían verlo. En ese momento, solo veían la narrativa de Javier, la madre infiel y el marido engañado. No veían a la niña de 17 años, embarazada y abandonada. No veían a la joven esposa muriendo de soledad. No veían a la mujer hambrienta de una pizca de respeto y afecto. El licenciado Morales se levantó. «Quizás sea mejor que hablen de esto en privado», sugirió, con voz llena de lástima. «Los documentos de la casa estarán listos para la señora Aguilar la próxima semana». Salimos del despacho y nos encontramos con la fuerte luz de la tarde, el ruido de la ciudad, claxones, vendedores ambulantes, la campana de una iglesia. Parecía venir de otro planeta. Estábamos atrapados en nuestra burbuja de dolor y silencio. Caminamos hasta el coche de Mateo sin intercambiar una palabra. El viaje de regreso al pueblo fue el más largo de mi vida. Nadie habló. Isabel miraba por la ventana, el rostro una máscara de amargura. Carlos estaba encogido en el asiento trasero, pequeño y frágil. Mateo conducía con los nudillos blancos en el volante, los ojos fijos en la carretera. Y yo, sentada en el asiento del copiloto, sentí el peso de 60 años de secretos. Pero, por primera vez, no era solo el peso. Había algo más. La rabia que sentí en el despacho del abogado se estaba transformando en algo diferente. Una resolución. Javier no tendría la última palabra. No me definiría con su mentira envenenada. Les debía a mis hijos. Y, más importante, a mí misma. La verdad,
mi verdad, y la contaría, sin importar lo doloroso que fuera. Cuando llegamos a casa, la tensión que llenó el coche explotó. La puerta apenas se cerró y la presa se rompió. «Necesito entender», dijo Mateo, la voz controlada pero vibrando de emoción contenida. Se paró en medio de la sala, el mismo lugar donde solía estar el sillón de Javier. «Necesito que nos cuentes, todo, sin mentiras». Isabel se cruzó de brazos, apoyada en el marco de la puerta de la cocina. «Sí, mamá. Basta de secretos. ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son los padres de mis hermanos? Tenemos derecho a saber». Carlos, que se había sentado en el sofá, finalmente habló, con voz temblorosa. «No quiero saber quiénes son. Quiero saber por qué. ¿Por qué nos hiciste esto?» El dolor en su pregunta era palpable. No preguntaba por la infidelidad. Preguntaba por la mentira que había definido toda su existencia. Miré los 3 rostros que amaba más que a nada en el mundo. Rostros ahora contorsionados de dolor y rabia por mi causa. Respiré hondo. El aire de la casa parecía pesado, cargado de fantasmas. «Siéntense», pedí, con la voz más firme de lo que esperaba. «Esto va a ser largo y doloroso, pero tienen razón. Merecen la verdad, toda la verdad». Dudaron, pero obedecieron. Se sentaron en el sofá, uno al lado del otro, un frente unido de jueces y víctimas. Tomé una silla de la mesa del comedor y me senté frente a ellos. Era la primera vez que nos enfrentábamos así, como adultos, sin la sombra de Javier entre nosotros. Pero ¿por dónde empezar? La historia era tan larga, tan llena de matices, de miedos y de silencios. Comencé por el principio, por la niña que fui. Todo comenzó antes de que conociera a Javier, dije en voz baja. Tenía 17 años y estaba enamorada. Mientras hablaba, veía cómo cambiaban sus expresiones. La rabia de Isabel dio paso a una curiosidad reacia. La rigidez de Mateo se suavizó un poco, reemplazada por una confusión atenta. Carlos me escuchaba con una intensidad que parecía absorber cada palabra. Les conté sobre Ricardo, sobre las promesas de una vida en la ciudad grande, sobre el pañuelo de seda azul. Les conté sobre su partida y sobre el pánico que sentí al descubrir el embarazo. Describí la furia de mi padre, la vergüenza, el miedo a ser expulsada de casa y no tener a dónde ir. Estaba en el fondo del pozo, dije, las lágrimas finalmente asomando a mis ojos. No tenía nada, ninguna opción. Y fue entonces cuando apareció Javier. Describí su propuesta, el matrimonio como un negocio, mi aceptación por pura desesperación. No lo amaba, confesé, pero estaba agradecida. Creía que era mi salvador, que era un hombre bueno y honorable por darme su apellido y un techo. Vi los ojos de Mateo llenarse de un nuevo dolor, el dolor de descubrir que el hombre que llamaba padre, y cuyo apellido llevaba, había construido su familia sobre un acto de caridad calculista. «Nunca te perdonó, ¿verdad?», susurró Mateo. «¿Perdonar?», reí, un sonido amargo. «Hijo mío, nunca tuvo nada que perdonar. Usó mi situación. Desde el primer día, su silencio, su frialdad, no era porque estuviera herido, era su forma de castigarme, de recordarme todos los días que le debía mi vida». El silencio volvió a la sala, pero esta vez era diferente. Estaba lleno de pensamientos, de piezas encajando, de toda una vida siendo reevaluada bajo una nueva luz. La frialdad de Javier, sus críticas, su distancia, todo comenzaba a tener un sentido terrible. Pero solo había contado la primera parte de la historia, la más fácil. Ahora venían las otras, las que los involucraban directamente. Miré a Isabel, luego a Carlos. Necesitaba fuerza. «No puedo contarlo todo de una vez», dije exhausta. «Es demasiado para todos nosotros. Hagámoslo poco a poco. Mañana le contaré a cada uno su historia, a solas. Se lo merecen». Asintieron, en silencio. Esa noche nadie cenó. La casa, que durante tantos años fue un hogar de mentiras, ahora era una ruina de verdades expuestas. Y nosotros, los sobrevivientes, teníamos que encontrar una manera de caminar entre los escombros. A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente silenciosa. Isabel y Carlos se quedaron en sus habitaciones. Mateo estaba sentado en el porche, tomando un café, mirando al horizonte, la misma postura rígida de siempre, pero había algo diferente en sus hombros. Parecían más pesados. Me uní a él, con mi propia taza de café. Nos sentamos en silencio durante un largo rato, observando el sol nacer sobre los campos. Entonces, su nombre era Ricardo, dijo Mateo finalmente.
sin mirarme. Su voz era neutra, desprovista de emoción. Sí, respondí. Era joven, tenía sueños. Creo que simplemente se asustó. No intentaba defenderlo, solo constataba un hecho como lo veía ahora, con la distancia del tiempo. ¿Te amaba?, preguntó Mateo. La pregunta me tomó por sorpresa. Yo creí que sí, dije honestamente. A los 17 años, una cree lo que quiere creer. Asintió, absorbiendo la información. Luego, se giró y me miró a los ojos. El dolor estaba allí, desnudo y crudo. ¿Y Javier? Lo supo desde el principio. Se casó contigo sabiendo que yo no era suyo. Sí, y nunca me trató como a un hijo de verdad, ¿verdad? Todo fue una actuación. Mateo, él te crió, te dio comida, un techo, una educación. Pero amor, dudé. Amor, creo que no era capaz de dar. Ni a mí, ni a los hijos que veía como la prueba constante de mi falta. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro en el porche de tierra. Toda mi vida intenté complacerlo. Intenté ser el hijo que él quería, fuerte, serio, trabajador, y nada fue nunca suficiente. Ahora lo entiendo. Nunca sería suficiente, porque no era suyo. Era un recordatorio. La angustia en su voz era palpable. Toda su identidad, construida sobre la base de ser el hijo de Javier Mendoza, se había desintegrado. No eres un recordatorio, Mateo, dije levantándome también. Eres mi hijo, mi primer amor. La razón por la que luché y sobreviví a todo esto. Antes de que nacieras, estaba sola y asustada. Cuando llegaste, tuve un propósito. Tú me salvaste, de muchas maneras. Dejó de caminar y me miró, con los ojos llorosos. Te amo, hijo mío, y la sangre que corre por tus venas no te define. Lo que te define es el hombre en el que te has convertido. Un hombre bueno, un padre amoroso, un trabajador honesto. Eso es tuyo. Nadie, ni Javier, ni ese Ricardo, puede quitártelo. No respondió. Solo se acercó y me abrazó. Fue un abrazo torpe al principio, como si no supiera cómo hacerlo, pero luego me apretó con fuerza, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos, y yo lo abracé de vuelta, llorando con él, llorando por su dolor, por el mío, por los años perdidos en los que no pudimos tener esta conversación. En ese abrazo, en el porche de esa casa llena de fantasmas, algo comenzó a sanar. No era una reparación completa, pero era el principio. Era el reconocimiento de que nuestro vínculo no se basaba en mentiras, sino en un amor que había sobrevivido a pesar de ellas. Mateo se apartó, secándose los ojos. Gracias, mamá, por contármelo. Debí habértelo contado antes, susurré. No, dijo, con voz más firme ahora. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir, para protegernos. Lo entiendo. Ahora. No preguntó nada más sobre Ricardo. No preguntó si intenté encontrarlo. En ese momento no importaba. Lo que importaba era la verdad que habíamos establecido entre nosotros. Y esa verdad era el primer ladrillo en la reconstrucción de nuestra familia. La conversación con Isabel fue más difícil. La encontré en la cocina, preparando un café fuerte, como a ella le gustaba. Su postura era defensiva, los brazos cruzados, como si se preparara para una pelea. ¿Mi turno?, preguntó, con voz cortante, sin mirarme. Sí, mi hija, si estás lista para escuchar. Se encogió de hombros, un gesto de indiferencia que no ocultaba la tormenta en sus ojos. Nací lista. Dime, ¿quién fue? ¿Algún otro peón de obra que te prometió la luna? La crueldad de sus palabras me hirió, pero entendí de dónde venía. Venía de toda una vida sintiéndose una extraña en su propia familia, de toda una vida de enfrentamientos con Javier. No, dije con calma. Se llamaba Alejandro. Era un vendedor de telas. Le conté la historia. Describí mi soledad, los años de silencio de Javier, la sensación de ser invisible. Hablé de la amabilidad de Alejandro, de cómo me hacía sentir humana. Describí la tarde lluviosa, la conversación, el momento de conexión que llevó a su nacimiento. No estoy orgullosa de lo que hice, Isabel, dije, con la voz entrecortada. La culpa me ha acompañado todos estos años, pero quiero que entiendas el desierto que era mi vida. Él fue un vaso de agua, y me estaba muriendo de sed. Se giró hacia mí, con los ojos chispeantes. ¿Un vaso de agua? ¿Y yo, mamá? ¿Yo qué fui? ¿La consecuencia? ¿El error que tuviste que esconder? No, dije con más fuerza de la que pretendía. Nunca fuiste un error. Fuiste una sorpresa. Sí, nacida de un momento de debilidad. Pero desde el momento en que te sostuve en mis brazos, fuiste mi alegría, tu fuerza, tu terquedad, tu llama. Era todo lo que yo no tenía el valor de ser.
Te admiré, incluso cuando peleábamos, porque tú, mi hija, nunca dejaste que nadie apagara tu luz. Las palabras la golpearon. La máscara de dureza comenzó a resquebrajarse. «Javier, ¿lo sabía?», preguntó con voz más baja. «¿Sabía que no era suya?». «No lo sé», respondí honestamente. «En esa carta», dijo que sí, pero nunca lo supe con certeza. Lo que sé es que, después de que naciste, se volvió aún más distante. Creo que tu luz le molestaba. Estabas tan llena de vida, y nuestra casa era el lugar de la muerte. Lo desafiabas, solo por existir». Isabel se sentó a la mesa, con la cabeza entre las manos. «Toda mi vida peleé con él. Lo odiaba, y te odiaba a ti por no pelear también. Creía que eras débil. No era débil, Isabel. Era prisionera. Y mi forma de luchar era diferente a la tuya. Luchaba en silencio, para mantener la paz, para que ustedes tuvieran un techo y comida en la mesa». Levantó la cabeza. Las lágrimas que tanto había contenido ahora corrían libremente. «Lo siento, mamá. Siento haberte juzgado. Y yo siento no haberte contado la verdad», dije, sentándome a su lado y tomando su mano. «Tuve miedo. Miedo de perderte. Miedo de lo que pensarías de mí. Soy tu hija», dijo, apretando mi mano. «Eso es lo único que importa. No la sangre, ni los apellidos. Lo que importa es que eres mi madre». Nos quedamos allí, de la mano, mientras la cocina se llenaba de la luz de la mañana. El fuego de Isabel y mi agua, que durante tantos años parecieron fuerzas opuestas, finalmente encontraron un punto de equilibrio, el entendimiento, y con él, el perdón. Encontré a Carlos en su antigua habitación. Había esparcido algunos de sus cuadernos de dibujo en la cama, y los hojeaba. El cuarto todavía olía a lápiz y papel. Siempre fue mi refugio de paz en la casa. Cuando entré, no levantó la cabeza. Me senté en el borde de la cama, esperando. Sabía por qué estaba allí. «No sé si quiero saber, mamá», dijo en voz baja, todavía mirando un dibujo de un árbol seco, con un solo pájaro en una rama. «No tienes por qué, hijo mío, si no quieres». «No», suspiró, cerrando el cuaderno. «Lo necesito. Es como una pieza que falta en un rompecabezas. Aunque la pieza sea fea, necesito verla para entender la imagen completa». Finalmente me miró, sus ojos grandes y sensibles llenos de una tristeza que parecía antigua. «Tu padre era el maestro», dije, simplemente. «Damián». Carlos no pareció sorprendido, solo asintió lentamente. Siempre sentí una conexión con él. Era la única persona, además de ti, que entendía mi necesidad de dibujar. Me dio mis primeros lápices de colores de verdad. Era un hombre bueno, dije, inteligente, amable. Veía el mundo de una forma diferente, como tú. Le conté sobre el círculo de lectura, sobre el hambre que sentía de aprender, de conversar sobre ideas. Hablé del desprecio de Javier por todo eso, y le conté sobre aquel único momento en la escuela, un momento de conexión intelectual que se convirtió en algo más. Fue un error, Carlos. Lo sé, pero fue un error nacido de la soledad más profunda que puedas imaginar. Me sentía tan vacía, y él me hizo sentir que tenía algo de valor aquí dentro, dije, señalando mi cabeza y mi corazón. Carlos permaneció en silencio durante un largo rato. Se miraba las manos, como si buscara respuestas en ellas. «Javier, me odiaba», dijo Carlos, no como una pregunta, sino como una constatación. Odiaba todo lo que yo era, mis dibujos, mi silencio, el hecho de que no me gustara el trabajo manual. Ahora lo entiendo. Yo era un recordatorio viviente de todo lo que él despreciaba, la debilidad de los libros, de los sentimientos. «Nunca fuiste débil, Carlos», dije con voz firme. «Siempre fuiste el más fuerte de todos nosotros, porque nunca tuviste miedo de ser quien eres, incluso cuando el mundo, y el hombre que te crió, te decían que estabas equivocado. Tu sensibilidad no es debilidad, es tu mayor fortaleza, es lo que te convierte en el artista increíble que eres». Me miró, y por primera vez en ese día, vi una pequeña sonrisa en sus labios, una sonrisa triste, pero una sonrisa. «Lo siento, mamá», dijo. «¿Por qué, mi amor? Por todo el dolor que tuviste que cargar sola, por todos nosotros». Y entonces hizo algo que selló nuestra conversación sin necesidad de más palabras. Se levantó, se acercó, se arrodilló en el suelo frente a mí y me abrazó, apoyando la cabeza en mi regazo, como hacía cuando era un niño pequeño y tenía pesadillas. Acaricié su cabello, y las lágrimas que no había llorado por mí, las lloré por él, por el niño sensible que tuvo que crecer en una casa sin color, sin música, sin poesía. Nos quedamos así, en silencio, durante un largo rato. No necesitábamos más explicaciones. Nos entendíamos,
En nuestro lenguaje de silencios, de arte y de sentimientos no dichos, siempre nos hemos entendido, y en ese abrazo supe que, pasara lo que pasara, el amor que nos unía era inquebrantable. Después de las conversaciones con mis hijos, un peso se quitó de mis hombros, pero surgió una nueva pregunta. La carta de Javier. Dijo que lo sabía todo, desde el principio. ¿Cómo? Y mencionó que vivió criando a los hijos de otros hombres. La pluralidad de la frase me atormentaba. ¿Realmente supo también de Isabel y Carlos? ¿O fue solo un golpe cruel, una generalización para herirme lo más posible? Movida por la necesidad de entender la profundidad de su engaño, comencé a hacer algo que nunca había hecho en 60 años de matrimonio: revolver sus cosas. Había un viejo baúl de madera en el fondo de su armario, siempre cerrado con llave. Decía que guardaba herramientas viejas y papeles de la tierra. Nunca le di importancia. Pero ahora, ese baúl parecía una caja fuerte llena de secretos. Mateo, con sus herramientas de mecánico, logró abrir la cerradura oxidada. El crujido de la tapa al abrirse resonó en la casa silenciosa. Dentro no había herramientas. Había papeles, cuentas antiguas, títulos de propiedad, y en el fondo, una pequeña caja de metal, también cerrada. Esta fue más difícil de abrir, pero Mateo lo consiguió. Lo que encontramos dentro nos dejó sin aliento. No eran cartas de amor, ni recuerdos. Eran copias al carbón de cartas que Javier había escrito. Había 3 juegos de cartas, atados con diferentes cordeles. El primero estaba dirigido a una dirección en la Ciudad de México. El destinatario, Ricardo Alarcón, mi Ricardo. La carta estaba fechada 1 año después de nuestra boda. En ella, Javier, con su caligrafía fría y precisa, informaba a Ricardo que yo había tenido un hijo, que el hijo era suyo, y que él, Javier, como un hombre honrado, me había salvado de la deshonra. La carta terminaba con una exigencia velada, una compensación financiera por el gasto y la humillación de criar al hijo de otro hombre. Había una respuesta, una única carta de Ricardo, con caligrafía apresurada y casi ilegible. Decía que era un trabajador pobre, que no tenía dinero, que lamentaba lo ocurrido, pero que no podía hacer nada. Se me encogió el corazón. Javier no solo lo sabía, sino que intentó usar a mi hijo para extorsionar dinero, pero lo peor estaba por venir. El segundo juego de cartas era para Alejandro, el vendedor de telas, a una dirección en Celaya. La carta era similar. Informaba sobre el nacimiento de Isabel y exigía dinero. Esta vez, no hubo respuesta. El tercer juego era para Damián, el maestro, pero esta carta era diferente. Era más corta y mucho más cruel. Sé lo de usted y mi mujer. Sé que el niño débil es suyo. Aléjese de mi familia y de mi pueblo, o todos sabrán la clase de hombre que es usted. La carta no pedía dinero. Era una amenaza, una sentencia de exilio. Fue entonces cuando lo entendí. Damián no se fue de nuestro pueblo porque quiso. Fue expulsado. Javier lo amenazó y lo obligó a marcharse. Me senté en el suelo, con las cartas esparcidas a mi alrededor. Me faltaba el aire. La magnitud de la crueldad de Javier era inimaginable. No fue una víctima silenciosa, como se pintó en su testamento. Fue un manipulador activo, un verdugo que orquestó mi sufrimiento y el destino de otros hombres. Lo sabía todo. Siempre lo supo, y usó esa información no para confrontarme, no para divorciarse, sino para mantenerme en una jaula de culpa y deuda. Se alimentó de mi sufrimiento durante 60 años. La revelación fue devastadora, pero extrañamente, también fue liberadora. La última gota de culpa que aún sentía por mis traiciones se evaporó. No fui la pecadora, fui la presa. Mis acciones no fueron actos de infidelidad, fueron intentos desesperados de escapar de un depredador. La verdad, en toda su fealdad, estaba finalmente sobre la mesa, y me dio una claridad que nunca tuve. Llamé a mis hijos. Uno por uno, entraron en la habitación y vieron las cartas esparcidas por el suelo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una nueva comprensión. Le entregué la carta de Ricardo a Mateo. La leyó, su rostro convirtiéndose en una máscara impenetrable. Le entregué la de Alejandro a Isabel. Sus ojos se abrieron de par en par, y soltó un suspiro tembloroso. Y le entregué la amenaza a Damián a Carlos, quien la leyó con una profunda tristeza. Él lo sabía, susurró Isabel, dejando caer la carta de sus manos. Lo sabía todo y nunca dijo una palabra. Solo nos usó a todos. Mateo se agachó y recogió la carta que Javier había enviado a Ricardo. Intentó vender a su propio hijo, dijo, con voz baja y llena de un asco gélido.
El hombre que me enseñó sobre el honor intentó venderme. La revelación de las cartas fue la pieza que faltaba. Lo cambió todo. La rabia y el dolor que sentían, que antes estaban parcialmente dirigidos a mí, ahora tenían un objetivo claro e inequívoco: Javier. La imagen del padre severo pero justo que tenían fue completamente pulverizada. En su lugar, surgió la imagen de un monstruo de crueldad calculada. En ese momento, dejamos de ser individuos lidiando con nuestros propios dolores y nos convertimos en una unidad. La verdad fea y brutal nos unió como nada antes. «Nos envenenó», dijo Carlos con voz firme por primera vez. «Envenenó esta casa, envenenó nuestra infancia, envenenó la visión que teníamos de ti, mamá. Y la última gota de veneno fue esa carta en el testamento. Quería que nos destruyéramos, que nos odiáramos, pero no lo va a conseguir», dijo Isabel, levantándose. Había fuego en sus ojos, pero no era el fuego de la rabia ciega, era el fuego de la resolución. «No lo dejaremos. Somos más fuertes que su odio». Se acercó a mí y me abrazó. «Lo siento mucho, mamá, por cada vez que te juzgué, por cada vez que no vi el infierno que estabas viviendo». Mateo se acercó también. «Lo sentimos mucho», dijo, hablando por todos. Puso su mano en mi hombro, y fue un toque de apoyo, de solidaridad. Carlos se unió a nosotros, y allí, en medio de esa habitación, rodeados por las pruebas de la maldad de un hombre muerto, nos convertimos en una familia de verdad por primera vez. No una familia basada en secretos y apariencias, sino una familia forjada en la verdad, por más dolorosa que fuera. Recogimos las cartas. Mateo sugirió quemarlas. «No», dije, «vamos a guardarlas. No para recordar el dolor, sino para recordar la verdad, para no olvidar nunca más lo que sobrevivimos juntos». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, cenamos juntos. La comida era sencilla: frijoles, tortillas, queso, pero el ambiente era diferente. Conversamos. Reímos de viejas historias de la infancia, ahora vistas bajo una nueva luz. La casa ya no parecía embrujada. Parecía que, al exponer a los fantasmas, los habíamos exorcizado. El veneno de Javier había perdido su poder. En los días que siguieron, una nueva pregunta flotó en el aire, no dicha, pero presente. ¿Y los otros? Ricardo, Alejandro, Damián, nuestros padres biológicos. La conversación surgió una tarde, mientras tomábamos café en el porche. Fue Isabel, siempre la más directa, quien tocó el tema. «¿Deberíamos buscarlos?», preguntó, mirando a sus hermanos. La sala quedó en silencio. La idea era a la vez aterradora y tentadora: conocer la otra mitad de nuestra historia. Mateo fue el primero en responder. «¿Para qué?», dijo, con voz pensativa. «El mío, Ricardo», respondió a la carta. «Dijo que no podía hacer nada. Nos abandonó. No quiso ser mi padre hace 50 años. ¿Por qué iba a querer que lo fuera ahora?». Había pesar en su voz, pero también una aceptación pragmática. «El mío probablemente ni siquiera sabe que existo», dijo Isabel. Alejandro nunca respondió. Quizás nunca recibió la carta. ¿Qué le diría? «Hola, soy tu hija de 45 años que no sabías que tenías». ¿Qué cambiaría eso? Carlos, como siempre, fue más introspectivo. Damián fue amenazado. Lo obligaron a irse. Quizás él sí hubiera querido ser parte de mi vida. Pero construyó otra vida. «Lo busqué en internet hace unos años», confesó para nuestra sorpresa. «Es un director de escuela jubilado en San Miguel de Allende. Tiene esposa, hijos, nietos. Aparecer ahora sería como lanzar una piedra en un lago tranquilo. No tengo ese derecho». Escuchaba en silencio, dejando que procesaran sus propios sentimientos. Esta era una decisión que les correspondía a ellos, y solo a ellos. «Javier fue un hombre terrible», continuó Mateo, «pero estuvo ahí. Nos dio un techo, nos mandó a la escuela, nos enseñó a trabajar. No fue un padre en el sentido del amor, pero fue la figura paterna que tuvimos, para bien y para mal. Esos otros hombres son solo nombres en un trozo de papel, fantasmas. Nuestro padre de verdad», dijo Isabel, mirando a sus hermanos, «no fue ninguno de ellos, y nuestra madre es la única que importa. Ella fue padre y madre a la vez. Nos dio todo el amor que faltaba en esta casa». Se giró hacia mí y sonrió. «No necesitamos otros padres, mamá. Siempre te tuvimos a ti». Sus palabras me llenaron de una emoción tan fuerte que las lágrimas asomaron a mis ojos. Era la validación de toda una vida de sacrificio silencioso. La decisión fue unánime. No buscarían a sus padres biológicos.
no por rabia o falta de curiosidad, sino por una sabiduría recién descubierta. Entendieron que la familia no se define por la sangre, sino por los lazos, por el cuidado, por el amor que sobrevive a las tormentas. Eran hermanos, y yo era su madre. Eso era todo lo que necesitaban. La elección de no buscar fue, en sí misma, un acto de sanación. Fue la aceptación del pasado tal como fue, y un compromiso de construir el futuro juntos, basados en la familia que eligieron ser, y no en la que el destino les impuso. La casa donde había sido novia, esposa, madre y prisionera. Sus paredes de adobe habían absorbido décadas de silencios, lágrimas y resentimientos. Después de todas las revelaciones, ya no podía respirar allí dentro. Cada habitación era un recordatorio, cada sombra parecía la de Javier. «Voy a vender la casa», anuncié una mañana. Mis hijos me miraron, sorprendidos. «Pero mamá, es tuya», dijo Mateo. «Es todo lo que tienes». «No», respondí, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Esta casa no es mía, fue mi jaula, y necesito ser libre». Lo entendieron. No hubo argumentos, solo apoyo. La decisión dio inicio a un proceso doloroso pero necesario: vaciar la casa de 60 años de vida. Pasamos las semanas siguientes sumergidos en polvo y recuerdos. Cada objeto que tomábamos contaba una historia. El viejo metate donde molí maíz durante tantos años. Los dibujos de infancia de Carlos que había guardado. Las herramientas de Javier, todavía con olor a grasa y tierra. Fue un ritual de despedida. Decidimos juntos qué guardar y qué dejar ir. Las cosas de Javier, su ropa, sus objetos personales, las donamos. No guardamos nada. Era una forma de borrar su presencia física, de limpiar el espacio que había ocupado durante tanto tiempo. Los objetos que guardamos eran los que contaban nuestra historia, la historia de los sobrevivientes, las fotos de los hijos en la escuela, el primer zapatito de cada uno, los cuadernos de recetas de mi madre. El día más difícil fue cuando encontramos una pequeña caja de madera en mi armario. Dentro, amarillento por el tiempo, estaba el pañuelo de seda azul que Ricardo me dio. A su lado, un pequeño abanico de papel que Alejandro me regaló en una de sus visitas, y un libro de poesías con una dedicatoria de Damián. Eran los únicos vestigios físicos de los hombres que, sin saberlo, me dieron mis mayores tesoros, mis hijos. Se los mostré. Miraron los objetos en silencio. «¿Vas a guardarlos?», preguntó Isabel, con voz suave. Pensé por un momento. Eran parte de mi historia, de mi verdad, pero también eran recordatorios del dolor. «No», dije. Fuimos al patio, donde estábamos quemando papeles viejos y escombros. Sostuve cada objeto por un instante. El pañuelo, el abanico, el libro. Agradecí silenciosamente a cada uno por el regalo que me dieron. Y luego, uno por uno, los arrojé al fuego. Vimos las llamas consumir el pasado. No fue un acto de rabia, sino de liberación. Ya no necesitaba esos símbolos. La prueba del amor que nació de esos encuentros estaba allí, a mi lado, en carne y hueso, mis hijos. Cuando la casa finalmente quedó vacía, parecía más grande y más clara. Caminé por ella una última vez. Toqué las paredes blancas, que yo misma había encalado tantas veces. Le agradecí por haber sido un refugio, aunque fuera una prisión. Y entonces cerré la puerta y no miré atrás. La jaula estaba finalmente abierta. Con el dinero de la venta de la casa y la tierra, compré una casita para mí en Tequisquiapan. No era grande, ni lujosa. Era pequeña, sencilla, con paredes pintadas de un amarillo alegre y un porche de madera que daba a un pequeño jardín. Era todo lo que siempre había querido. Lo primero que hice al mudarme fue plantar flores, bugambilias, rosas, lavanda. Planté una pequeña huerta con tomates, chiles y hierbas aromáticas. La tierra era buena, y pronto mi pequeño jardín estaba floreciendo. La vida adquirió un nuevo ritmo, un ritmo que era solo mío. Me despertaba a la hora que quería, sin la obligación de preparar el café para nadie. Tomaba mi café en el porche, sintiendo el sol de la mañana en el rostro, escuchando a los pájaros. Leía mis libros sin esconderme. Recibía la visita de Consuelo, mi amiga, y reíamos a carcajadas, sin miedo a molestar. Descubrí pequeños placeres que la vida con Javier me había negado. Caminar por la plaza al atardecer, tomar un helado, conversar con los vendedores del mercado. La gente en Tequisquiapan no conocía mi historia. Me veían como Doña María, la simpática señora de la casita amarilla con el jardín bonito. Y por primera vez en la vida, me sentía simplemente yo misma. Mis hijos me ayudaron con la mudanza.
cada uno a su manera. Mateo instaló estanterías y reparó una fuga. Isabel me ayudó a decorar, con su buen gusto para los colores y las telas. Carlos pintó un cuadro precioso para mi sala, un campo de girasoles bajo un cielo azul intenso. Me visitaban con frecuencia, no por obligación, sino por voluntad. Nuestros encuentros ahora eran ligeros, llenos de risas y conversaciones verdaderas. Traían a mis nietos, que corrían por mi jardín y llenaban la casa de vida. Los veía interactuar, a los 3 hermanos, y mi corazón se llenaba de paz. La tormenta que provocó la carta de Javier no los destruyó. Al contrario, los unió. Se volvieron más cercanos que nunca, apoyándose mutuamente. Mateo aprendió a ser menos rígido, Isabel aprendió a ser más paciente, y Carlos encontró su voz dentro de la familia. A veces, por la noche, sentada en mi porche, mirando las estrellas, pensaba en Javier. No sentía odio, ni rabia. Lo que sentía era una especie de lástima por un hombre que vivió toda una vida alimentándose de amargura, que tuvo una familia y nunca supo lo que era el amor. Él eligió su camino, y yo, finalmente, era libre para recorrer el mío. Tenía 74 años, pero me sentía como si estuviera naciendo de nuevo. La vida que tenía por delante era un regalo, y pretendía disfrutarla, un día a la vez, una flor a la vez. El mayor cambio, y el más hermoso, fue en mi relación con mis hijos. El muro de secretos que siempre existió entre nosotros se había derrumbado, y en su lugar, construimos puentes de honestidad y comprensión. Con Mateo, el cambio fue sutil, pero profundo. Empezó a abrirse más, a hablar de sus preocupaciones con el taller, de sus sueños para sus hijos. Un día, me trajo una pequeña radio para la cocina. «Para que escuche música mientras cocina, mamá», dijo, con timidez. Fue un gesto pequeño, pero que significó el mundo. Estaba aprendiendo el lenguaje del afecto, un idioma que Javier nunca le enseñó. También comenzó a ser más cariñoso con su esposa y sus hijos, como si el descubrimiento de la verdad lo hubiera liberado para amar sin reservas. Con Isabel, nuestra relación, que siempre fue de confrontación, se transformó en una amistad cómplice. Me llamaba casi todos los días, solo para conversar. Hablábamos de todo: trabajo, hombres, las frustraciones y alegrías de la vida. Empezó a pedirme consejos, a valorar mi opinión. «Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá», me dijo una vez. Viniendo de ella, la guerrera, el elogio tuvo un peso especial. Ella, que siempre buscó la independencia a toda costa, finalmente entendió que la verdadera fuerza también reside en la vulnerabilidad y la conexión. Con Carlos, nuestra conexión, que ya era profunda, se volvió casi telepática. Me enviaba fotos de sus nuevos cuadros, y yo sabía exactamente lo que sentía cuando los pintaba. Vino a pasar un mes conmigo en Tequisquiapan, y fueron días de una paz inmensa. Pasábamos las tardes en silencio en el porche, él dibujando, yo leyendo. No necesitábamos palabras, solo la presencia del otro bastaba. Me enseñó a ver la belleza en los detalles, en la forma de una nube, en el color de una hoja cayendo. Me ayudó a reencontrar al artista que había dentro de mí. El momento más significativo ocurrió en mi 75 cumpleaños. Organizaron una fiesta sorpresa en mi jardín. Invitaron a Consuelo, a algunos vecinos, a mis nietos. Mateo hizo una barbacoa, Isabel trajo un pastel enorme, y Carlos decoró todo con luces y flores. Al final de la tarde, me entregaron un regalo. Era un gran álbum de fotos, con cubierta de cuero. En la primera página, había una foto mía, a los 17 años, la única que tenía de esa época, y debajo, la caligrafía de Carlos había escrito: «Para nuestra madre, que nos dio la vida de muchas maneras». Las páginas siguientes eran un collage de nuestras vidas, fotos de ellos de bebés, en la escuela, en sus bodas, con sus hijos, y en cada página había pequeñas notas. «Gracias por enseñarme el valor del trabajo», escribió Mateo. «Gracias por enseñarme a ser una mujer fuerte», escribió Isabel. «Gracias por proteger siempre mi sensibilidad», escribió Carlos. Cerré el álbum, con las lágrimas corriendo por mi rostro, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de una gratitud tan abrumadora que parecía que mi corazón iba a explotar. Los miré, a mis 3 hijos, mis 3 milagros, riendo y conversando bajo las luces del jardín. Javier, en su carta, intentó definirnos por el pasado, por la vergüenza, por el secreto, pero fracasó. Nos redefinimos por el amor, el perdón y la verdad. Los lazos que intentó romper se volvieron más fuertes que nunca. Éramos una familia,
no por la sangre de los padres que no conocieron, sino por la resiliencia de la madre que nunca los abandonó. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo a la mujer que era, no veo a la esposa sumisa, a la guardiana de secretos, a la víctima silenciosa. El rostro es el mismo, con las arrugas que cuentan mi historia. El pelo es blanco como la nieve, pero los ojos son diferentes. Tienen un brillo que no estaba allí antes, un brillo de paz. Pasé tantos años definiéndome a través de los ojos de los demás. Para mi padre, yo era la deshonra. Para Ricardo, una aventura de verano. Para Javier, una deuda a pagar. Para la comunidad, la esposa ejemplar. Era un conjunto de papeles que representaba, nunca la protagonista de mi propia vida. La carta de Javier, con toda su crueldad, fue el regalo más inesperado que pudo darme. Fue el hacha que rompió todas las máscaras, todos los papeles. Me obligó a confrontar la verdad desnuda y cruda, y en ese proceso, a encontrarme a mí misma. Ya no soy amarga. El perdón es una palabra complicada. No sé si perdoné a Javier. Quizás algunas cosas no son para ser perdonadas, pero lo entendí. Entendí que su crueldad provenía de su propia debilidad, de su propia incapacidad para amar. Y al entenderlo, lo liberé de mi vida. Ya no ocupa espacio en mi mente, ni en mi corazón. Es solo un fantasma. Un recuerdo lejano de una vida que ya no es la mía. Me perdoné a mí misma. Perdoné a la niña de 17 años por ser ingenua y enamorarse. Perdoné a la joven esposa por sus momentos de debilidad y desesperación. Entendí que hizo lo que era necesario para sobrevivir, para proteger a sus hijos. Fue una guerrera, a su manera silenciosa, y hoy la honro. La libertad, descubrí, no es la ausencia de paredes, es la paz dentro de una misma. Es saber quién eres y aceptarte, con todas tus cicatrices. Es poder sentarte en silencio contigo misma y disfrutar de la compañía. Mi vida no fue la que soñé cuando era niña, leyendo libros detrás del granero. No vi el mar con Ricardo. No viví en una ciudad grande. La vida me dio un camino mucho más tortuoso y doloroso. Pero al final, me dio algo mucho más precioso, a mí misma. Y me dio 3 hijos maravillosos, que son la prueba de que, incluso del suelo más árido, pueden nacer las flores más hermosas. El sol se está poniendo ahora. Tiñe el cielo de Tequisquiapan con tonos de naranja, rosa y violeta. Estoy sentada en mi porche, con una taza de té de canela en las manos. El aire huele a jazmín y a tierra mojada, pues regué mi jardín hace poco. Mi nieta menor, la pequeña Sofía, de 5 años, está sentada en el escalón debajo de mí, intentando trenzar los pétalos de una bugambilia. Tiene los ojos curiosos de Isabel y el alma tranquila de Carlos. Es un resumen perfecto de mi historia. Se gira y me muestra su trenza de flores, sonriendo. Mira, abue, es hermosa, mi amor. Digo, y mi corazón se llena de un amor sereno, como tú. Vuelve a jugar, tarareando una canción que inventó. Miro al cielo, a las flores, a mi nieta, y siento una paz profunda. La verdad, descubrí a los 74 años. No es un rayo que cae y lo destruye todo. A veces, es como la lluvia mansa que se infiltra en la tierra seca, lentamente, hasta despertar las semillas que estaban dormidas. Mi verdad me despertó. Dolió, cortó, hirió, pero también me limpió y me liberó. Y si una lección me ha quedado, después de todo, es esta. Nunca es demasiado tarde. Nunca es tarde para descubrir la verdad, para perdonarse a uno mismo, para empezar de nuevo. Nunca es tarde para plantar un jardín. Nunca es tarde para, finalmente, ser feliz. Mi historia ha llegado a su fin, pero el viaje, el de verdad, apenas comienza. Historias como la mía existen en todos los rincones, escondidas en casas silenciosas y corazones valientes. Merecen ser escuchadas. Si mi viaje de alguna manera te ha conmovido, si te ha hecho pensar o sentir, me haría muy feliz que dejaras tu me gusta y compartieras tus pensamientos en los comentarios. Cada comentario es una conversación, y me encantaría escuchar lo que tienes que decir. Y claro, al suscribirte al canal, me ayudas a seguir compartiendo relatos que, como el mío, demuestran que la fuerza humana es la flor más resiliente de todas. Muchas gracias por escucharme. Y recuerda, cuida bien de tu jardín.